Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Carla, Johnny, Gaby, Aníbal, Magnolia, bienvenidos a todos. Y vamos a ver la segunda y última parte del texto que ya comenzamos, las fuerzas a las que nos enfrentamos. Hemos visto que nunca entenderemos lo que está ocurriendo en nuestro mundo a través de todos estos siglos hasta que aceptemos el diagnóstico bíblico de la vida, cual Shaul hace muy claramente en el capítulo 6 de Efesín, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Elohim para que puedan resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Hemos notado ya que nuestra experiencia confirma la postura de este pasaje, ¿no es cierto? Que la vida es básicamente una lucha. La vida nunca se ajusta al idealismo rosado de nuestros sueños, ¿no es cierto? Al romanticismo de nuestras canciones. Podemos soñar todas esas cosas, pero la realidad siempre nos baja. Vimos que la explicación de esta lucha yace más profundamente de lo que el mundo piensa ordinariamente e inclusive de lo que muchos creyentes piensan. La visión común de nuestra lucha en la situación mundial presente en todas las épocas ha sido que estamos ocupados en conflicto en contra de carne y sangre. Estamos siempre peleándonos unos con otros. De ahí las guerras y todas las situaciones, ¿no es cierto?, que describen la historia humana. Pero también vimos que el problema básico es que es una batalla entre el reino de Elohim y el reino de Hasatán, y que el hombre mismo es el campo de batalla. Justamente por eso se termina manifestando en el mundo material, ¿no es cierto? Aquí podemos ver claramente cómo es que manifestamos el mundo espiritual. Siempre se manifiesta todo lo que está dentro espiritualmente de cada uno de nosotros, y el resultado de tener estas batallas internas se traduce en batallas externas en el mundo material. Shalom Jorge, shalom Maliel, Blanca, bienvenidos. Entonces, la batalla es visible no solo en las guerras, las revoluciones y las oleadas de violencia que nos oprimen y llenan nuestros noticieros, sino que también se ven las tensiones interiores y los temores de las vidas individuales, en los problemas neuróticos, en las enfermedades mentales que nos afligen hoy, en las luchas de familia, las luchas de las congregaciones, en todas partes. Es incluso visible en la naturaleza, donde toda la vida compite hoy por hoy en una lucha despiadada y mortal por la supervivencia, una cosa que no era, no fue creada de esa manera, ¿no es cierto? Vimos que toda la raza, de acuerdo a este pasaje, ha caído bajo el control de las fuerzas satánicas, a quienes Shaul llama los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Y Yahshua confirma esto en sus descripciones figurativas de Hasatán como el hombre fuerte, como vimos, ¿no es cierto?, el cual armado reina sobre su propio palacio y mantiene sus posiciones en paz. Cuando decimos que las mantiene en paz, queremos decir que las mantiene en paz para sí mismo, que las tiene controladas y que no sufre amenaza, ¿no?, que esas posesiones estén en paz. La imagen de las escrituras del principio al final es que todos los seres humanos, sin excepción, sin importar lo inteligentes o educados ocultos que puedan ser, si están sin Mashiach, son víctimas sin remedio del control satánico. Bajo el control de las fuerzas satánicas, los seres humanos están incómodos e infelices, pero también son completamente incapaces de escapar por cualquier sabiduría o poder en sí mismos. Pero las buenas nuevas es que algunos han sido liberados, algunos han sido rescatados. A través de la venida de ese hombre más fuerte, que es Yahshua mismo, ¿no es cierto?, que vino, como Yahanan dijo, para deshacer las obras de Hasatán, la liberación fue obtenida. Por medio del increíble misterio del madero y la resurrección, Yahshua ha roto el poder y el cautiverio de Hasatán sobre las vidas humanas. Aquellos que individualmente reciben y reconocen esto, o sea, aquellos que creen, evidentemente, ya que las escrituras siempre se dirigen al creyente, son liberados para vivir en la libertad de los hijos de Elohim. Pero no son liberados para vivir para sí mismos. Esta es una idea equivocada bastante común en el cristianismo. Muchos creen que Mashiach ha venido a sus vidas por medio del madero, y las cosas que les han mantenido, que los habían mantenido atados y los habían condenado, ¿no es cierto?, que los habían arruinado por tanto tiempo, han sido atacadas y han sido liberados
para hacer lo que ellos quieren, ¿no es cierto? Para vivir como quieran vivir. Pero en realidad han sido liberados para poder batallar. Han sido liberados como los israelitas en Egipto, para ser santificados en el camino del desierto, conformados a imagen y semejanza de Yahshua en el Ohel Moed, ¿no es cierto? Recibir la ley de Yahweh, que es el propio Yahweh, externamente, de momento en aquella época, internamente en nuestra época en la cual ya estábamos, como sello de que, bueno, en su momento la recibirían en su interior. Ellos hicieron el camino en promesa como esperando justamente recibirla, ¿no es cierto? Y siendo disciplinados como el ejército de Yahweh. Esa es la llamada que llega a todos los creyentes. No somos liberados para poder pasarla bien. Somos liberados para dar batalla, para ocuparnos en la lucha, para vencer en nuestras propias vidas y para volvernos canales mediante los cuales otros puedan ser liberados también. Por lo tanto, esta llamada nos llega en este capítulo concluyente de la carta de Efesios. Por lo demás, fortalezcanse en el Adón y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Elohim para que puedan hacer frente a las intrigas del acusador. Estos pasuquín son los que vamos a estar trabajando. Ahora debemos prestarle una atención más cercana a la conducta real de esta batalla, ¿no es cierto? Si este conflicto es el problema básico de la vida humana, ¿cuánto se delega en nosotros al llevar a cabo o a luchar cada batalla, ¿no es cierto? ¿Cómo lo hacemos? La respuesta de Shaul es una única frase: vístanse de toda la armadura de Elohim. Esta es la plena provisión que ha sido hecha para que podamos vencer esta batalla, ¿no es cierto? Esta es la cosa más increíble que debemos aprender. Es algo que raramente nos tomamos en serio. Elohim ha hecho plena provisión para nosotros para que podamos combatir estas grandes y poderosas fuerzas que son realmente superiores a nosotros, tanto como los gigantes que estaban, que habían sido vistos, ¿no es cierto?, por los espías, como esos gigantes. Pueden llegar a parecernos gigantes a nosotros también, y sin embargo, si tenemos la misma actitud que tuvieron estos espías, vamos a ser lanzados fuera de la tierra y vamos a caer en el desierto. Shalom César, shalom Katy, bienvenidos. Entonces tenemos que prestar atención a estos pequeños detalles, ¿no es cierto? Yahweh nos ha provisto de toda la armadura, de todas las armas, y además nos ha dado su autoridad, su poder para poder llevar adelante la batalla. Bajo su conducción, evidentemente, no a tontas y a locas como se nos antoja, ¿no? Pero Él nos ha justamente capacitado para eso. Es algo que realmente muy pocas veces nos tomamos en serio, de verdad. Sería un error, sin embargo, comenzar aquí, o sea, comenzar con la armadura de Elohim, que vamos a estudiar en las próximas charlas. Si empezáramos aquí, encontraríamos que esta figura de la armadura a la gente le parece muy real. Y es cierto, no suena real para la mayoría. Es como un juego que estamos jugando, ¿no es cierto? Una imaginación. Nos jugamos en nuestra imaginación a que nos ponemos una armadura, pero no es real en cuanto a nuestra aceptación de esa realidad. No lo estamos viviendo realmente, porque a los 5 minutos estamos caídos y destrozados, ¿no es cierto? De cualquier manera. Entonces, evidentemente, no nos hemos colocado ninguna armadura de forma real, ¿sí? Tenemos que acabar hablando sobre la armadura de Elohim, y así lo vamos a hacer un poquito más adelante, pero no podemos comenzar por ahí. Tenemos que empezar por ver qué es lo que se nos opone. Básicamente es eso. La armadura está hecha para la defensa y no vemos ningún valor en estas piezas diseñadas para nuestra defensa hasta que no veamos contra qué nos estamos enfrentando. Así que démonos cuenta de algo acerca de la inteligencia, la astuta voluntad de estas fuerzas con las que nos enfrentamos y con las cuales vamos a batallar, y vamos a empezar de esta manera a apreciar un poco más la armadura que se nos está suministrando, porque no podemos ver la utilidad de una cosa, de un escudo, por ejemplo, que nos protege de dardos, si no sabemos lo que es un dardo, ¿no
¿no es cierto? Entonces necesitamos aprender un poquito qué son esas cosas. En cierta forma hasta nos tienen que doler un poco para que podamos entender la necesidad de tener ese escudo y en ese momento no solo ser agradecidos, sino utilizarlo de hecho, pero realmente, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar en primer lugar justamente por estos lugares, por estas partes de ver cómo apreciar estas cosas en función de lo que estamos atacando, ¿no es cierto? Entonces quiero primeramente examinar esta frase de Shaul que dice las intrigas del acusador. Nosotros tenemos que estar alerta a esas intrigas. Dice, el primer paso para cualquier soldado en entrenamiento es ser introducido a la estrategia, las armas que el enemigo va a utilizar en nuestra contra. Sí, Hasatán es una estratega muy astuta y nosotros no podemos ser menos porque tenemos a nuestro Yahshua como nuestro comandante. Si leemos el Tanaj vamos a ver que cada santo, cada Kadoshim, ¿no es cierto? Cada profeta, cada patriarca, cada uno de los grandes y gloriosos reyes de Israel fue derrotado en algún momento por Hasatán. ¿Sí? En algún momento cayeron. Los más sabios, los más grandes hombres son absolutamente incapaces de ser más inteligentes que Hasatán por ellos mismos, ¿no es cierto? Sin embargo, como ya vimos, las escrituras indican que es bastante posible caminar en victoria. Así que sométanse a Elohim, opónganse al acusador y él huirá de ustedes, dice Jacob en el capítulo 4. Lo que vemos aquí no es solamente que debemos oponernos al acusador, sino antes de oponernos al acusador, someternos a Elohim. Es decir, a partir de ahora viene siendo así como que vamos a salir a la batalla, yo me voy a vendar los ojos y Yahweh me va a guiar a mí con los ojos vendados. Esa sería la mejor manera de encarar cualquier batalla, porque si tenemos los ojos abiertos vamos a tener reacciones sí o sí, ¿no es cierto? Pero de esa forma estaríamos mucho más dependientes de él y más en sus manos. Así que esta astuto estratega que es Hasatán, ¿no es cierto? Que ha mantenido al mundo durante siglos en derrota y al cual ningún hombre puede superar en astucia, va a huir de nosotros cuando aprendamos, como Shaul, a no desconocer sus estrategias, que es lo que Yahweh quiere que hagamos. Ahora las preguntas que tenemos que hacernos son, ¿cuál es entonces la estrategia general de Hasatán? ¿Sí? ¿Qué planea hacer con todo esto? ¿Cómo planea efectuar todas estas cosas? ¿Cómo es que mantiene al mundo en ese estado de cautiverio y semejante indefensión, ¿no es cierto? El único en toda la historia que ha derrotado a Hasatán de manera consistente e ininterrumpida, no solo en su vida, sino también en su muerte y resurrección, es el Adón Yahshua, evidentemente. Él ha apuntado directamente a la estrategia y a las tácticas de Hasatán cuando dijo, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, en Yahana 44. La estrategia de Hasatán ya sabemos que es matar, es destruir. La táctica mediante la cual lleva a cabo todas estas cosas es la mentira, el engaño. Así que si consideramos estas frases con cuidado, vamos a ver cuán precisas son verdaderamente. ¿Cómo planea entonces Hasatán oponerse a la obra de Elohim en el mundo? Bueno, como decimos, ¿no es cierto? Principalmente matando y destruyendo, ¿sí? Para esa es la especialidad. Uno de los nombres dados a Hasatán en el libro de Jicalut es Apolión, justamente, el destructor. ¿Qué significa destruir? Crear caos, hacer estragos, arruinar, destruir, destrozar, asolar, ¿no es cierto? Un montón de sinónimos. Ahí tenemos la explicación de toda la tragedia de la historia humana. Un destructor está operando entre los hombres. Nuestro Elohim es un Elohim de belleza, de armonía, de orden y de perfección. Y en el mundo de las ideas, o sea, para ver toda esta perfección de Elohim, no necesitamos alejarnos demasiado. Él lo ha creado todo de forma absolutamente perfecta. Él es un Elohim de armonía y de orden. El mundo fue creado ordenado y el hombre junto con este mundo. Pero esta escena llegó un destructor, ¿no es cierto? ¿Cuál es su delicia? Romper, matar, destruir, robar, mutilar, desfigurar, arruinar todo lo que Yahweh haya hecho, de la forma que pueda. No le interesan los medios, no hace ninguna diferencia si es a los cuerpos o a las almas, a la carne o a las ideas, materia, ruach. Para él todo le viene bien para ser destruido, ¿no es cierto? Por eso Hasatán nunca puede ofrecer nada positivo a la vida humana. Evidentemente todo lo que puede ofrecer son engaños, no puede hacer
nada, nunca ha hecho nada y nunca podrá hacer nada porque no tiene la capacidad de hacer. Para poder hacer hay que crear y para crear hay que tener el don de la vida y él solamente tiene el de la muerte, de manera que Hasatán no puede hacer nada sino solamente deshacerlo todo. Las escrituras dejan claro que las tácticas de Hasatán están divididas en dos partes, atacando a la raza humana de manera directa o indirecta. Es capaz de una confrontación directa, ¿no es cierto?, con los seres humanos, o sea, de tener una confrontación plenamente directa, como puede llegar a ser, tanto en una situación de endemoniamiento, como en una situación en la cual una persona decide entrar en pacto con él, ¿no es cierto? Y cosas así, que son cosas directas en las cuales se involucra directamente, pero también es capaz de una estrategia indirecta. La actividad de Hasatán está en este ámbito de las realidades invisibles de la vida en las regiones celestes. Por medio de sus huestes de espíritus malvados, Hasatán es capaz de atacar a la vida humana. Este ataque directo cubre lo que las escrituras se refieren cuando dicen estar endemoniado, ¿no es cierto? El control más o menos total o parcial de la personalidad humana por el poder de un ruaj malvado o de muchos, ¿no? Ya lo hemos visto. También se extiende a actividades como la adivinación, el ocultismo, espiritismo, artes mágicas, blancas, negras y de cualquier otro color, astrología, horóscopo, hay millones de cosas, ¿no es cierto? Ya lo sabemos. Las escrituras advierten consistentemente en contra de aventurarse en estos asuntos, ni siquiera para asomar la nariz ni mirar. En el Tanaj, el pueblo de Israel se le prohibía estrictamente tener nada que ver con los magos que susurran hablando, dice en Yeshaya, el capítulo 8, aquellos que intentan contactar con los muertos o los que tratan con el mundo oculto de una u otra forma. Estas prohibiciones eran en gran parte porque cualquier investigación, curiosidad en este ámbito inmediatamente deja a la persona abierta a poderes más allá del conocimiento del hombre. El hombre no puede ni siquiera verlos, ¿no es cierto? Y hace posible el control y la influencia más allá de la voluntad del individuo que investiga, ¿no es cierto? Las prohibiciones permanecen aún hoy, mal que pese a muchos que creen que han sido liberados para hacer lo que quieren. Este es un terreno verdaderamente peligroso, pero la soberbia humana hace que siempre crea que tiene el poder de controlar estas cosas. Primeramente, siempre hay un elemento degradante en los casos bíblicos de posesión demoníaca, ¿no es cierto? Cuando lo vemos en las escrituras, hay alguna impureza, una degradación moral que está envuelta. También en los relatos bíblicos de personas endemoniadas había un reconocimiento inmediato del demonio dentro de la persona acerca del carácter y la identidad de la Adón Yeshua, ¿no es cierto? Cuando Mashiach se acercaba a estos demonios, muchas veces ellos clamaban y decían, ¿qué tienes con nosotros, Yeshua, hijo de Elohim, ¿no es cierto? Lo llamaban por su nombre y utilizaban títulos para él, ¿no es cierto? Que la víctima a la cual estaban poseyendo no te podía tener ni la menor idea de ese tipo de cosas. Hay a menudo este reconocimiento inmediato y extraño de la autoridad de Yeshua HaMashiach. Lo que es más, siempre hay la presencia de una personalidad involucrada totalmente diferente. En algunos casos muchas personalidades también estaban involucradas, como el incidente cuando Yeshua le preguntó el nombre al demonio y él respondió, me llamo Legión porque somos muchos, ¿no es cierto? En Mordejai 5. Finalmente está la habilidad por parte de Mashiach de transferir demonios de un individuo a animales, lo cual es una cuestión bastante controversial, ¿no es cierto? ¿Cómo se explica el caso de los cerdos gadarenos? ¿Sí? Si la persona endemoniada simplemente sufriera de una enfermedad mental, como tantos dicen hoy que son, no, todas esas cosas son enfermedades mentales, si solo fuera una alucinación, si fuera tan solo un tipo de esquizofrenia, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo explicamos a los demonios dejando al hombre y metiéndose en los cerdos, haciéndolos correr por la colina y tirándose al mar? No tendría ningún tipo de explicación. Sí, porque las personas pueden estar enfermas de esquizofrenia, ciertamente, pero
los cerdos también, es medio difícil. Este caso simplemente no concuerda con ningún patrón clínico de enfermedad mental conocida, la excusa de los ateos. Un tercer factor es que Yahshua mismo invariablemente describió estos casos como de endemoniados. Él mismo los trató de esa manera. Esto es lo que dijo que eran y los trató de esa forma. Trató con este tipo de cosas encima continuamente, porque en todo su ministerio vemos una y otra vez estas cosas, ¿no es cierto? Mandó a sus discípulos y les dio autoridad para echar demonios, y muy específicamente. Bueno, puede decir alguien, tenemos una explicación para eso, simplemente que el reconocimiento que Yahshua se estaba acomodando a sí mismo como ser superior, ¿no es cierto? Se estaba acomodando al pensamiento de los hombres de su día, que eran todos macaquitos, según muchos creen, ¿no es cierto? Ellos creían en los demonios y en los diablos y él simplemente estaba hablando su lenguaje. Pero es imposible tomar esta posición y ser consistente con el resto del relato del ministerio de Mashiach, porque él no solamente hablaba supuestamente con personas inferiores como lo eran los creyentes de esa época en su lenguaje para que entendieran, sino que directamente le estaba expulsando demonios, ¿no es cierto? Y además él mismo mencionó el asunto en muchísimas veces, muchísimos pasuquín, ¿sí? Lo vemos constantemente corrigiendo ideas equivocadas como estas. En una ocasión le dijo a sus discípulos en cuanto a otro asunto: si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Si vino a revelar la verdad sobre las cosas, y en otras áreas estaba constantemente corrigiendo las ideas equivocadas que tenían. Finalmente, una única sugerencia en esta línea: incluso la enseñanza secular, ¿no es cierto? La educación secular que esté basada en las escrituras y los valores cristianos o creyentes, ¿no es cierto? Que sea moral, que sea edificante, tiene por sí misma la habilidad de mantener estas manifestaciones relativamente bajo control, pero tampoco lo ideal. Lo ideal es que estemos justamente alineados debajo del ejército de Yahweh. Pero cuando la educación se vuelve puramente secular y niega las escrituras y niega el Elohim, entonces incluso aunque el hombre o la mujer rechazan la superstición y profesan un grado de sofisticación en estos asuntos, o sea que se crean inteligentes, eso no es suficiente para mantener estos poderes a raya. Evidentemente no lo es para nada, porque ellos están negando la existencia de estos poderes, que es lo que ellos quieren. Y esto es lo que estamos viendo hoy, después de más de 2 siglos y medio largos de manipulación mental sobre esta sociedad, en la cual hemos visto pasar las cosas de un mundo en el cual la creencia en Elohim era sumamente importante, sumamente respetable, y los valores eran respetados hasta cierto punto, aun cuando no fueran compartidos eran respetados, y estamos pasando a un libertinaje completamente opuesto, en el cual la falta de respeto hacia Yahweh parece ser la cosa más agradable a hacer en este momento. Entonces esos cambios los podemos ver en nuestra historia. Sin embargo, estas personas están cada vez realmente menos capacitadas a mantener a raya estos poderes espirituales invisibles realmente, que están mantenidos en el ámbito espiritual. Al volverse nuestro mundo más y más ateo y más secularizado y más en contra realmente de lo que Yahweh es, encontramos una marea creciente de manifestaciones demoníacas colándose en nuestra cultura por todas partes y insinuándose en nuestra vida, que antes supuestamente era civilizada y hoy es un caos y un viva la pepa, ¿no es cierto? No hay ningún poder en el hombre para retenerlos o para oponerse a ellos. Se nos han escapado las cosas de las manos porque hemos permitido esta relajación, digamos, y bueno, ahora las cosas están como están. La estrategia indirecta viene en gran parte por 2 medios o canales. Uno es lo que las escrituras llaman el mundo y el otro es la carne. A menudo escuchamos la idea, ¿no es cierto?, los enemigos de los creyentes son el mundo, la carne y Hasatán, como si fueran 3 enemigos igualmente poderosos, ¿no es cierto? Pero no hay 3, solo hay un enemigo. Hasatán es ese enemigo, ¿no es cierto?, como Shaul saca a relucir. Pero los canales
de esta estrategia o de esta estratega por el cual él puede manifestarse, que es una estrategia indirecta hacia los hombres, son por medio del mundo y de la carne. Justamente, si deseamos ver estos en las escrituras, ¿cierto? En un pasaje de las escrituras, sugiero que estudiemos Efesín, evidentemente, ¿no es cierto? Escribiéndoles a los creyentes, el apóstol dijo: en cuanto a ustedes, estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Está diciendo que los creyentes no tenemos que olvidarnos que también anduvimos haciendo esas cosas, también anduvimos siguiendo esas cosas, obedeciendo a este príncipe del aire, estuvimos bajo su poder, es decir, nosotros también fuimos hijos de desobediencia. Y más aún, él agrega: en otro tiempo todos nosotros vivíamos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira, como los demás. Muchos dirán: no estábamos conscientes de ningún control de Hasatán. Ciertamente que no. Hasatán no es tonto, siempre hicieron lo que quisieron las personas. O sea, yo no estaba consciente de que Hasatán me estaba manejando, para nada, no me estaba manejando. Simplemente estaba tocando mis puntos débiles y yo hacía lo que yo quería. Esa es la verdad de las cosas. Hasatán no me manipuló en nada. Yo me moví solo, y lo mismo con cualquiera, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estaban haciendo? Los deseos naturales del cuerpo, los deseos naturales de la mente, la carne, obedeciendo a eso. Entonces, estábamos respondiendo a estos llamados estímulos naturales, ¿no es cierto? Y nunca los llamamos de Hasatán antes, pero lo obedecieron de cualquier modo. Esa es la realidad. No interesa cómo lo llamemos. Si estamos obedeciendo, si estamos haciendo lo que esa figura pide que hagamos, estamos haciendo sus esclavos. Y porque estábamos haciendo estas cosas, siguiendo la corriente de este mundo, bajo la dirección de este príncipe y obedeciendo los impulsos del cuerpo y de la mente, éramos por naturaleza hijos de la ira y enemigos de Yahweh mismo, ¿no es cierto? Vemos entonces lo consistentemente que las escrituras presentan esta imagen, porque lo repiten una y otra vez, y nosotros parece que siempre estuviéramos mirando para el otro lado. Ahora, el más básico de estos dos canales de estrategia para subvertir la vida creyente es la carne, ¿sí? Me gustaría decir una palabra sobre eso ahora. Cuando las escrituras hablan sobre la carne, por supuesto, lo hacen en un sentido simbólico. Muchos de nosotros, al aproximarnos a la mediana edad, ¿no es cierto?, tenemos el problema de tener demasiada carne. La vamos acumulando, por así decirlo, ¿no es cierto? Pero ese no es el sentido en que las escrituras utilizan el término. La carne en este sentido es simbólica, no es nuestro cuerpo físico, no es que estamos engordando, no es la carne, la sangre, los huesos, no es esa parte física, obviamente. Quiero aclararlo porque he visto comentarios al respecto, y es un término que describe el ansia de egocentrismo en nosotros, el ansia de esa carne de gobernarnos, esta distorsión a la cual la naturaleza humana nos hace, nos empuja para hacernos, para creernos nuestro propio Dios, que nosotros somos nuestro Dios, ese ego lleno de orgullo, ¿no es cierto? Estas cosas que ya hemos estudiado en otras series, como la serie de Cuerpo, Alma y Ruaj. Reconocemos que todos nacemos con esto, ¿no es cierto? Ninguno de nosotros tuvo que ir al colegio para aprender a hacer ninguna de estas cosas. ¿Quién nos enseñó a mentir? Nada, no necesitamos. ¿Quién nos enseñó a ser orgullosos, amargos, rebeldes, desafiantes, egocéntricos y tantas otras cosas? Nunca tuvimos que tomar clases en esto, ¿no es cierto? Todos éramos expertos cuando ya estábamos listos para ir a la escuela. Todos nacimos con la carne, y es su presencia la que nos hace pecadores. Jacob ya llama a esto la sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. En el capítulo 3 dice que es diabólica, lo cual quiere decir que es Hasatán directamente, es esa naturaleza satánica que todos tenemos por heredad, ¿no es cierto? Hemos heredado en nuestro interior, y que nos ataca indirectamente por medio del carácter esencial de la naturaleza humana, nos distorsiona, nos retuerce literalmente, cambiando lo que Elohim ha diseñado para que seamos. Podemos ver el origen de esto en el hecho de que es una distorsión justamente de la belleza que Yahweh planeó para que el hombre tuviera. El mundo, por otro lado, es la expresión corporativa de todos los individuos
individuos centrados en la carne que forman la raza humana, ¿no es cierto? Sabemos que esa es la novia de Hasatán. Como la carne está en cada uno de ellos actuando satánica, sensual y terrenalmente, consecuentemente las expresiones totales combinadas de estos, o sea, la expresión que manifiesta esta ramera, justamente este sistema, constituyen al mundo hoy en la actualidad, porque Hasatán ha logrado conquistarlo por completo, y determinan la filosofía, la mentalidad, la forma de comportamiento, de pensar del mundo. Esa es la terrible presión de la mayoría sobre la minoría para adaptarse, ajustarse, mantenerse al día, no divagar o ser diferente, ¿no es cierto? Cuando las escrituras se dirigen a los creyentes, dicen, no se conformen a este mundo, ¿no es cierto? Eso es lo que dice el apóstol en Romanillín. O sea, no dejen que el mundo a su alrededor los amolde en su molde, que les dé esa forma que este mundo quiere. ¿Por qué? Porque el mundo está centrado en la carne, está gobernado por la carne, como Yeshua le dijo a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, les es necesario nacer de nuevo. Dice Yahanan en el capítulo 3. Así que este es el mundo, ¿no es cierto? Esa sociedad humana que insiste en los juicios de valores satánicos y que es guiada por el orgullo y la filosofía satánica. Es totalmente inconsciente de esto, sin embargo, ¿sí? Pero continúa así bajo el control de la filosofía satánica. Que sea inconsciente no quiere decir que no esté controlada. El batallar contra estas fuerzas de las tinieblas es lo que hace posible la vida humana en esta tierra, porque si no hubiera ninguna batalla, si nadie se pusiera en su contra, si Yahweh no hubiera traído, no hubiera dejado su pueblo, sacado, separado su pueblo, y de cada vez de que su pueblo estaba siendo contaminado, hubiera separado su remanente para que no se pudriera toda la tierra, no habría nadie, no habría nada que no justificara la total destrucción de este planeta, ¿no es cierto? De manera que Yahweh en su misericordia siempre estuvo proporcionando un remanente para la tierra toda, no es solamente para la gente, no es mucho menos para que ese remanente sufra aquí en la tierra, sino para que seamos justamente la luz y la sal que preserva a este mundo en tinieblas. Entonces, esta batalla es justamente lo más importante. Si los creyentes, que somos la sal de la tierra, no se están dando a sí mismos en una batalla inteligente contra Hasatán y las fuerzas satánicas, luchando en la línea que Shaul está sugiriendo, o sea, siendo fortalecidos en el Adón y en su fuerza poderosa y vistiendo toda la armadura y demás, sería absolutamente posible que la vida humana existiera en este planeta hoy por hoy. Es la presencia de los creyentes y aquellos que son afectados por su testimonio y por sus enseñanzas y la extensión justamente de la Besorá a través del mundo lo que hace posible estos momentos de placer de la vida que nos dan, que podemos llegar a obtener nosotros y que incluso aquellos que no son creyentes pueden conocer. En el ejército de Yahweh lo que mantiene es el ejército de Yahweh lo que mantiene una puerta abierta, una luz encendida por la cual el mundo entero aún no ha sido consumido, por ahora. Pero muchos se están apartando del camino, muchos están cayendo de nuevo bajo el control de las ideas satánicas y la filosofía satánica y están negando la verdad esencial de Elohim. Pero estos son los días cuando más que nunca antes, ciertamente, tenemos que responder a esta llamada poderosa que se nos hace. Por lo demás, fortalezcanse en el Adón y en el poder de la fuerza, de su fuerza. Vístanse toda la armadura de Elohim para que puedan hacer frente a las intrigas del acusador. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, autoridades, gobernadores de las tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Por esta razón, tomen toda la armadura de Elohim para que puedan resistir en el día malo y después de haberlo logrado todo, quedar firmes. Si este diagnóstico que realiza Shaul es cierto, entonces es una locura intentar corregir los problemas del mundo sin tratar con este poder malvado que está detrás de ellos, ¿no es cierto? O sea, diciendo no existe o no hay nada como este Hasatán, ¿no es cierto? Esas cosas son mentiras y no existen. El ataque directo, implicando un control
total, ¿no es cierto? Y obvio de la personalidad humana, algo como lo que conocemos como posesión demoníaca, ¿no es cierto? Esas ideas que tenemos, aunque es el más dramático, es la forma menos peligrosa que Hasatán utiliza, porque ese tipo de personas normalmente no sirven para mucho, estratégicamente hablando y dentro de una guerra. Hay relativamente pocos en este mundo que estén poseídos por demonios en la forma tradicional que podemos imaginar, ¿no es cierto? Aunque haya algunos, ciertamente debe haber, porque de esa forma también se alimentan ciertas ideas, ¿sí? Pero es por medio del ataque indirecto que se hace la mayoría del daño, realmente. Como vimos, es mayoritariamente por medio de los canales del mundo y la carne que Hasatán hace su ataque sobre la vida humana. El mundo es la sociedad humana que es ciega y universalmente acepta los falsos valores, los conceptos superficiales y las percepciones e ideas engañosas de la realidad que le son presentadas por este ángel de luz, ¿no es cierto? Así como que desesperadamente también insiste en la conformidad de estas cosas, desea esto y quiere mantenerlo, ¿no es cierto? La carne es ese deseo interno dentro de nosotros hacia la independencia total, hacia ser nuestros propios pequeños dioses, miserables dioses, y manejar nuestros mundos para complacernos a nosotros mismos. Sabemos perfectamente que el árbol de la vida es completa dependencia y agua. Nosotros no podemos estar subidos en el muro y viviendo las dos cosas al mismo tiempo. Entonces tenemos que elegir y decidir cuál es nuestra posición, mantenernos firmes en ella. Podemos ver inmediatamente lo universal que tiene todo esto, ¿no es cierto? Hay alguien que nunca haya tenido este problema, evidentemente todos lo hemos tenido. ¿Sí? Este es el campo de batalla principal donde luchamos en contra de estos gobernadores de las tinieblas. Esto no es algo alejado de nosotros, no nos es ajeno, ni es algo que ocasionalmente le sucede a algunos pocos creyentes. Esta es una batalla en la cual estamos todos ocupados en mayor o menor medida en cuanto más o menos avanzamos, ¿no es cierto? Y es en cada momento de nuestras vidas realmente. Nunca la vamos a ganar a menos que entendamos esto y no lo veamos como algo reservado para los domingos, por ejemplo, sino algo en lo que estamos envueltos de lunes a Shabbat también, o sea, de lunes a lunes, la verdad, ¿no es cierto? Todos los días, la carne, ese campo de batalla interno nos acompaña a todas partes, hacia donde vamos, no podemos escaparnos de este campo, no podemos volver a nuestra madre y dejarlo detrás, ¿no es cierto? Detrás, no podemos hacer eso realmente, por lo tanto tenemos que comenzar nuestra batalla en este momento, cuanto antes mejor hay que comenzarla. Pero alguien puede decir, pensaba que cuando uno se vuelve creyente, Mashiach te liberaba del reino de Hasatán, ¿no es cierto? Que Hasatán ya no te podía tocar. El 99% de los creyentes van a decir esto en algún momento de su vida. Si ese es el concepto de la vida creyente, no podría haber nada más superficial, incompleto y equivocado. Y la culpa no es de las personas que piensan de esa manera, sino de aquellos que no les cuentan de la realidad de las cosas. Cuando nos convertimos en creyentes, la batalla apenas comienza. Es cierto que Hasatán no puede nunca derrotar a un creyente totalmente, ¿no es cierto? Aquellos que son genuinamente helados, que han nacido nuevos, que han venido a una relación redentora con Yahshua HaMashiach, son librados de la derrota total, ciertamente, pero no de las escaramuzas, sino de todas las zarandeadas. No vacilamos en enfatizar esto realmente, hay que tener estas cosas en cuenta y hay que decírselas a la gente porque es derecho de cada uno evaluar todas las cosas antes de ir a una guerra, como dijo Yahshua, el rey correctamente tiene que evaluar todas sus fuerzas y si realmente puede hacer frente a una cosa y lo mismo para edificar, de manera que esto tiene mucho que ver y es derecho de cada uno saberlo antes de lo que se mete, ¿no es cierto? Puede desmoralizar al creyente, sí, ciertamente nos puede asustar, nos puede abatir, nos puede derrotar de muchas formas, nos puede hacer débiles, ¿no es cierto? Incluso improductivos si nos dejamos vencer por esto una vez que lo descubrimos. Pero justamente se trata de dejar estas cosas de lado para poder andar como guerreros de Mashiach. Hasatán está especialmente
interesado en derrotar a los creyentes, muy por encima de otras cosas. Después de todos los mundanos que no han sido redimidos, no son un problema para Hasatán porque ya le pertenecen. Como Yahshua dice, mientras el hombre fuerte y armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Él no necesita preocuparse de nada porque nadie lo va a atacar, ¿no es cierto? Todos los esfuerzos sinceros pero bastante patéticos de los mundanos para resolver los problemas de su vida por medio de sus armas, la legislación, la educación, el cambio de ambiente, como ya hemos visto, ¿no es cierto? Todas esas formas en las cuales intentan una y otra vez y entonces vuelven a salir y la gente vuelve a ir a votarlos y todo lo demás, ¿no es cierto? No molestan a Hasatán en lo más mínimo. Está bastante contento dejándolos continuar reorganizando los pedazos del rompecabezas que no van a resolver nunca, ¿sí? Pero la presencia de cada creyente en este mundo molesta mucho a Hasatán ciertamente. ¿Por qué? Bueno, porque cada creyente es una amenaza potencial a la solidaridad del reino de Hasatán, a su integridad, a su unidad. Si los creyentes solamente creyeran en todo lo que las escrituras nos dicen, ¿no es cierto? Si Hasatán deja que el Ruach de Elohim haga lo que quiera, cualquier creyente individual, sin excepción, puede ser una fuerza poderosa para destruir el reino de las tinieblas, porque ciertamente el poder no está del lado de Hasatán, ¿sí? Cada creyente sería para nosotros una puerta de escapatoria del control inconsciente de este mundo de los gobernantes de las tinieblas. Cuando digo nosotros me refiero a cualquiera que pueda llegar a salir por ese lado, ¿no es cierto? Seríamos, si estuviéramos prisioneros, podríamos escapar a través de un creyente que es el que nos viene a abrir la puerta de Mashiach, no porque podamos salir a través del creyente, sino porque el creyente, él dentro suyo ya trae a Mashiach y trae ese mensaje para que escapemos a través de Mashiach. Cada creyente sería un corredor de libertad, ciertamente un centro de luz, que es lo que la palabra dice que debemos ser. Tenemos que ser la luz, tenemos que ser la sal, tenemos que dispersar las tinieblas y la ignorancia del mundo a nuestro alrededor. Sí, Hasatán no puede dejar que eso ocurra, sí puede evitarlo, obviamente. Así que ataca a los creyentes, funcionan o no funcionan, ¿sí? Pero de manera muy especial y particular. Reúne todas sus fuerzas en contra de cada uno, viniendo a veces como un león rugiente, ¿no es cierto? En algunas circunstancias catastróficas que pueden parecernos, que parecen desequilibrarnos para que no podamos permanecer en pie, o si no, viniendo como un malaj de luz también para engañarnos, ¿sí? Seduciendo, atrayendo, ofreciendo cosas que parecen hasta ser apropiadas para el momento apropiado, ¿no es cierto? Esa cosa justa que cae en el momento justo y que nos haría salirnos del camino correcto. Hasatán se queda a cargo en control directo de la vida humana cuando realmente puede y busca conseguirlo de todas las formas. Otras veces nos ataca por medio del mundo, ¿no es cierto? Con su presión para mantenernos en línea, para no ser diferentes, para no ser exiliados, ¿no es cierto?, cuando tratamos de nadar contra la corriente. Pero más a menudo Hasatán viene disfrazado, ¿no es cierto?, por medio del canal de la carne, de nuestro ser interior, con artimañas suaves y sutiles, ¿no es cierto?, engañadoras completamente. Contra eso particularmente es contra lo que el apóstol nos está advirtiendo, las artimañas de Hasatán. No nos está diciendo contra los ataques en una cosa muy evidente, ¿no es cierto?, que cualquier soldado podría ver, pero las artimañas, los engaños, son cosas mucho más sutiles, más difíciles que consigamos identificarlas. Ahora necesitamos examinar más de cerca esta carne de nosotros. De acuerdo a las escrituras, la carne en este sentido simbólico es identificada con el cuerpo que muere al final, ¿sí? En Romaní 8 el apóstol dice, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, ¿no es cierto? Diríamos, el cuerpo está muriendo a causa del pecado, el cuerpo está enfermo, está muriéndose, ¿sí? Pero el apóstol mira más allá, hacia el final, y dice que ya es como si estuviera muerto. O sea, está mirando el final en la forma en que Yahweh ve las cosas, cuando las ve sin el tiempo, sin el decorrer, una cosa que está descomponiéndose por la muerte, va a morir al final y ya la ve como muerta, ¿no es cierto? Entonces, Shaul está haciendo este mismo ejercicio acá. Estamos de acuerdo con todo esto, ciertamente. Todos tenemos que morir, decimos. En este centro, en este estado temporal antes de la resurrección, el cuerpo es la sede del pecado, o la carne, este principio malvado de egocentrismo en cada uno de nosotros. Por lo tanto, la carne va a estar con nosotros de por vida.
¿sí? Mientras, hasta que no muramos, nunca vamos a escaparnos de hasta ese maravilloso día de la resurrección de los muertos, ¿no es cierto? El cuerpo está muerto a causa del pecado y vivimos con ese muerto, cargando un muerto todo el tiempo, y por lo tanto de por vida hasta que llegue el tiempo correcto. Pero el cuerpo, el alma y el ruaj del hombre están entretejidos entre sí. Nadie puede entender esto correctamente. Lamentablemente no tenemos una comprensión cabal de estas cosas. ¿Dónde vive el ruaj en nuestro cuerpo? Sabemos, no, pero sabemos que tenemos un alma, aunque nadie puede localizarla dentro, bueno, hasta acá, está allá. No sabemos, ¿no es cierto?, exactamente. La relación entre el cuerpo, el alma y el ruaj está más allá de nuestra comprensión física, material actual. Pero porque están tan unidas juntas, tan inseparablemente unidas, la carne conectada al cuerpo toca al hombre completo. Y todas afectan, ¿no es cierto? Esa carne afecta a todo, es importante ver esto. Esto significa que Hasatán nos puede influenciar a través de este cuerpo al alma y al ruaj. Tiene acceso al hombre completo por medio del canal de la carne. Por supuesto, estamos hablando de nuestro viejo hombre, ¿no es cierto? Para decirlo de otra forma, somos sometidos a la influencia de estos gobernantes de las tinieblas de este mundo por medio de nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestras acciones, ¿no es cierto? Nuestros pensamientos, la inteligencia, emociones, la voluntad, todas esas partes que ya hemos estudiado, ¿no es cierto? Necesitamos entender cómo funciona esto. Por medio del canal de la mente, la inteligencia, o sea, Hasatán hace su apelación al orgullo humano, siempre apela a nuestro orgullo. Consideramos nuestra razón como el mayor regalo que Elohim le ha dado al hombre, ¿no es cierto? Elohim le ha dado inteligencia por encima de todos los demás animales, qué maravilla. Y realmente esto no es una cosa que no tenga su justificación. Realmente Yahweh ha creado al hombre, lo ha dotado de grandes maravillas y nosotros no vemos ni la centésima parte de lo que realmente le había sido dado a Adán. Obviamente es nuestra capacidad de razonar, de ver estos conceptos abstractos, relacionarnos los unos con los otros, ¿sí? Lo que nos hace superiores realmente, de hecho, a los animales y nos separa del resto de la creación menor. Estamos orgullosos de nuestra habilidad de razonar, algo que nos ha sido dado y no es adquirido, pero estamos orgullosos de esto, ¿no es cierto? Y es por medio de la apelación a nuestro orgullo, justamente, que el demonio nos influencia a través del canal de la mente. Por medio de los sentimientos, se lo opera sobre nuestros temores normalmente. La emoción es realmente nuestra característica más humana. No es cierto que básicamente seamos seres que nos gobernamos racionalmente. Generalmente es muy poco el gobierno, el accionar racional que tenemos. La mayor parte del tiempo nos gobernamos emocionalmente y bastante descontroladamente también. Nos gusta pensar que es por medio de nuestra lógica, nuestro razonamiento, ¿no es cierto?, que nos gobernamos, pero puede ser fácilmente demostrado que no tiene nada que ver y no es verdadero. Realmente somos gobernados por nuestras emociones, nuestras ansias, nuestros deseos, por las cosas que queremos subconscientemente, que están profundamente arraigadas, nuestros instintos, nuestros deseos, las cosas que queremos subconscientemente, que están ahí, ¿no es cierto? Todos esos deseos, todas esas cosas que nos mueven desde adentro. Es por medio de estas cosas que Hasatán nos influye al alimentar nuestros temores. Tenemos mucho perdernos la vida de alguna forma, ¿no es cierto? Perder alguna cosa, perder otra, perder la vida, perder tantas cosas, ¿sí? O que seamos heridos por algún sacrificio, aún por causa de Elohim. En el ámbito de los hechos o de los asuntos prácticos, ¿no es cierto?, del hacer, del actual, Hasatán hace su llamada al placer normalmente, ya que el cuerpo es especialmente sensual, o sea, está diseñado por Elohim para responder al estímulo. Si aprendemos temprano en la vida que hay ciertos estímulos que son muy placenteros y otros son muy desagradables, otros son más o menos. Aprendemos a buscar lo placentero y rechazar lo desagradable. Eso lo hace cualquier bebé. Así que el cuerpo está constantemente buscando aquello que emociona o excita o agrada de alguna forma, ¿no es cierto?, que es particular a cada persona, y se aparta de aquello que no le agrada, que le hace daño, que lo hiere, lo que sea, como lo experimente, ¿sí? Por lo tanto, Hasatán, por medio del ámbito de nuestros hechos, también nos maneja, también nos manipula. Podemos ver lo preciso
que ilustra esto justamente la historia de Javá en el huerto del Edén, sí, que ya la hemos visto tantas veces. Se nos dice que cuando vio la fruta era que era buena para comer, o sea, ofrecía placeres de sensaciones, ¿no es cierto?, de comer, que es la apelación al cuerpo, y que era agradable a los ojos, o sea, despertaba en ella un cierto deseo y una cierta sensación de belleza, una seducción justamente de las emociones, y entonces vio que también era deseable para alcanzar la sabiduría, y listo, esa es la operación, la apelación que hizo al orgullo de la mente, ¿no es cierto?, a la inteligencia, el amor por esa sabiduría, lo tomó y lo comió y listo. Ahí fueron expresadas todas estas partes que estamos viendo. Así es el hombre. Esto es lo increíble de las escrituras y la gran prueba de que es más que un libro humano. No es un libro escrito por hombres nada más. Es claramente el libro que entiende al hombre. Por lo tanto, no puede haber sido escrito por ningún ser humano. Shalom, Oscar. Bienvenido. Entonces esto es completamente separado de esta idea que muchos tienen que es un libro escrito por hombres, ¿no es cierto? No hay hombres con esta capacidad, ¿no es cierto? Y mucho menos muchos hombres como ha sido el caso de las escrituras. Es importante notar que las dos fuerzas fuera del hombre, las que operan sobre él, o sea, Elohim y Hasatán, le mueven por medio de estos canales, o sea, las emociones, el corazón, la mente, la inteligencia, la voluntad, que es el poder de elegir. Bueno, puede decir alguien, si ese es el caso, si Hasatán los dos nos mueven por medio de los mismos canales, ¿cuál sería la diferencia? La diferencia es simplemente esta, que Hasatán se mueve para crear desequilibrio, ¿no es cierto? Una excentricidad, una cosa que saca del centro hacia el extremismo. Hasatán es el extremista original, el señor del caos, ¿sí? Entonces que todos los grupos extremistas tomen nota de esto. Elohim se mueve, sin embargo, hacia el equilibrio, la armonía y la belleza, siempre es al punto central de la perfección, ¿sí? La diferencia no es cómo funcionan, sino la dirección en la cual se mueve, y obviamente también la fuente de la cual cada uno es, ¿no es cierto? Uno es la vida y el otro es la muerte. Y aquí entonces la grandeza de la Besorá. Aquí se ve en su llamamiento al hombre completo, a la vida completa a la cual somos llamados, ¿sí? Por eso es obvio que esto es un don divino, no es una cosa del hombre, ¿sí? Es una visión del mundo, toma en cuenta cada aspecto de los problemas del hombre y de la historia, ¿no es cierto? La Besorá no se contenta simplemente con ajustar unos cuantos problemitas en el hombre, un arreglito aquí, otro ajuste con el destornillador más allá, no se trata de eso, sino que tenemos que estar continuamente en crecimiento, ¿no es cierto? Para eso que lo que estamos viniendo continuamente a Mashiach, ¿sí? Queremos que él resuelva de manera inmediata, normalmente, cada situación difícil en la que nos encontramos. Entonces estamos atravesando una situación difícil, ¿qué hacemos? Nos damos vuelta y vamos a Mashiach. No es que esté mal que vayamos a Mashiach, pero estamos esperando, estamos exigiendo justamente que él resuelva esos problemas como un niño haría con su padre, ¿no es cierto? Hasta cierta edad es perfecto que hagamos eso y no está mal que cada vez nos volvamos hacia él, pero la cosa tiene que seguir un poco más allá, ¿no es cierto? Él nos conoce y sabe que si soluciona ese pequeño problema aquí o aquel pequeño problema allá, ¿no es cierto? Él habrá tocado solo una parte de nuestra vida y el resto va a permanecer fuera de equilibrio porque no vamos a estar viendo las cosas, ¿no es cierto? Así que la Besorá hace su apelación al hombre completo. No podemos dejar ninguna parte sin que sea tocada por él. El hombre completo, de esta manera, está totalmente comprometido, ¿sí? Esa es la forma en la que Elohim opera. ¿Pero qué hace Hasatán? Intenta crear desequilibrio, evidentemente, construir un elemento de la naturaleza del hombre a expensa de otro, ¿no es cierto? Empujarnos a un extremo, el péndulo que siempre mencionamos, volvernos personas que se caracterizan por un énfasis en un único extremo y no en el otro, una sola cosa. En vez de ser personas completas, son grotescas caricaturas de lo que podrían llegar a ser de forma completa. Hay muchos que tienen orgullo en enfatizar una parte de su ser sobre las demás. Por ejemplo, hay intelectuales, ¿sí? Los que llamamos los pensantes, los cerebros, ¿sí? Dicen que no hay nada más importante en la vida que la mente, la habilidad de razonar, y se dan a sí mismos al desarrollo justamente de esa área de la vida en la cual ellos funcionan completamente bien.
como resultado son tan poco prácticos que apenas se puede vivir con ellos realmente. Normalmente son personas que no tienen ningún sentido práctico de la vida. Son también muy poco dados a las emociones, desprecian todo lo que sea emoción. Entonces hay un desequilibrio justamente. Después está la gente emocional, los que dicen, no me hables de cosas intelectuales, yo para pensar no la voy, pero yo tengo que sentirlo todo. No tengo paciencia para los pensadores, yo quiero experimentar la vida, sentirla y tocar, sentir, paladear. Estas personas están siempre viviendo en sus sentimientos y en sus emociones y hay que aguantarlos cuando están arriba, cuando están abajo, ¿no es cierto? Estas son personas que cuando uno le pregunta qué piensa, dice, ¿cómo puedo saber lo que pienso hasta que no haya oído lo que tengo que decir? Son cosas muy ridículas, ¿no es cierto? Pero simple y sencillamente no tienen un fin ni un comienzo en sus cosas y no consiguen ser mínimamente pensantes. Todo lo tienen que pasar por lo que sienten, ¿sí? O están preocupados por sus sentimientos internos, ¿no es cierto? Siempre sintiendo en su interior, examinándose a sí mismos sin fin, lo cual no les produce absolutamente ningún crecimiento. No hay nada de malo en sí con el examen propio, todos tenemos que hacerlo, estamos llamados a examinarnos, ¿no es cierto? Gran parte de la vida creyente está basada justamente en este autoexamen, pero estas son personas que nunca hacen otra cosa, solamente hacen eso y nunca llegan a ninguna conclusión. También el autoexamen tiene que llevarnos a alguna conclusión, ¿no es cierto? Por supuesto también están los que son prácticos según ellos mismos y dicen, no tengo paciencia con el que piensa ni tampoco con el que siente, ¿no es cierto? Mira, a mí me venís con las cosas, los bifes sobre la mesa, las cosas prácticas y nada más, ¿no es cierto? Son los cabeza duras normalmente, que están envueltos solamente en acciones y desprecian el resto de la esencia humana, ¿no es cierto? A la cual en sí mismos también tienen sumamente encajonada, ¿no es cierto? Sumamente restringida. Los tres extremos están mal, obviamente, ¿no es cierto? Están desequilibrados, no son lo que Elohim planeó para que fuera el hombre. Hasatán, justamente el que nos está empujando a estos extremos. Es el que toma cada uno de estos elementos y intenta desequilibrarnos justamente a través de ellos. Si tomamos el ámbito de la mente, por ejemplo, son las artimañas de Hasatán que buscan exaltar la razón con exclusión de la fe, siempre poner la razón, por ejemplo, bueno, yo tengo la mente, yo te explico todo lo que pasó en cada cosa, ¿no es cierto? La fe es una función, ¿no es cierto?, que es interna, en la cual necesitamos aplicarla, por eso la fe es una característica sumamente humana del hombre, porque es una función que Abba ha dejado en nuestro interior para que que la utilicemos, ¿no es cierto? Pero en este ámbito de la mente, Hasatán está constantemente tratando de crear dudas, y es aquí donde planta herejías, donde planta falsas doctrinas, falsas enseñanzas, falta de comprensión a medio de las cosas, o sea, distorsiona siempre todo, ¿no es cierto? Él intenta inclusive engañar a la gente acerca de sí mismo, intenta convencer a todo el mundo de que no existe Hasatán, no hay. ¿No es cierto? Entonces es perfectamente libre de hacer exactamente lo que se le antoja porque ha convencido a todo el mundo de que no existe esta entidad. Por tanto, lo que tienen que explicarlo de otra manera y él es libre. Es como convertirnos hoy por hoy en invisibles y podemos andar por donde queremos y hacer lo que queremos. Prácticamente es eso lo que Hasatán ha logrado, ¿no es cierto? Con los creyentes, Hasatán opera de esta forma en el ámbito de la mente, sobre todo, ¿no es cierto? Consigue que nos preocupemos demasiado con ciertos puntos de teología a veces. ¿Está bien lo que estamos haciendo? ¿No es cierto? ¿O está mal lo que estoy haciendo? Y hay creyentes que se enorgullecen de ser estudiantes de las escrituras y todo lo que saben, ¿no es cierto? Son generalmente los que aman los debates, ¿sí? Porque a esas personas les gusta mostrar lo que saben, ¿no es cierto? Y conocen realmente, no vamos a decir que no conozcan. Desde ese punto de vista humano conocen, pero ese punto de vista humano no es un conocimiento como el que la Biblia dice, habla de conocer. No hay una vivencia en ese conocimiento. Para esta gente todos los asuntos son doctrina y nada más. Todo pasa por la mente, no pasa por ningún lado espiritual, ¿sí? Tienen muchas formas diferentes en las cuales mantenerse. En el ámbito de los sentimientos tenemos otro lugar que es completamente fructífero para el ataque satánico, evidentemente. Estamos tan acostumbrados a creer en nuestros sentimientos, ¿sí?
¿sí? Desde que somos bebés estuvimos reaccionando según la forma en que nos sentimos. Si me siento con ganas de llorar, lloro. Si no, me siento con ganas de reír, río. Si quiero pegarte, te pego. Y así es como reacciona un bebé, ¿no es cierto? Lo vemos todos los días. Pero nada puede ser más ingenuo realmente. No hay nada que sea más incierto y más exagerado que nuestros sentimientos. Si nos basamos en ellos y confiamos en ellos, no hemos aprendido absolutamente nada. Porque las escrituras nos dicen engañoso es el corazón, ¿no es cierto? Y el nuestro no es una excepción. Hasatán mueve a algunos creyentes a vivir en un plano de euforia, o a veces los lleva a la depresión, ¿no es cierto? Los lleva de un lado para el otro, los sube y los baja. Las personas que están siempre determinadas basadas en sus sentimientos, son personas emocionalmente inestables, no hay otra forma, y pueden ser manipuladas para ser llevadas de un lado a otro como azotadas por vientos, ¿no es cierto? Justamente Hasatán quiere que nosotros vivamos en este lío, ¿no es cierto? En esta constante de un lado para el otro, ¿no es cierto? Porque eso es lo que nos mantiene derrotados, justamente. Consigue que algunos estén preocupados y que muestren, por ejemplo, compasión hasta el punto en que están intensamente ansiosos todo el tiempo por cosas con las cuales no deberían estar preocupándose, ¿no es cierto? Pero cuando ven que eso está mal, entonces Hasatán puede buscar empujarlos al otro lado, entonces se pasan de largo y se van al otro extremo, ¿sí? Ahí se vuelven completamente insensibles, critican todo, ¿no es cierto? Y no sirve de nada, hay que estar siempre en el correcto centro. Por el contrario, lo que Yahshua dijo una y otra vez a sus discípulos fue: no teman, no estén temerosos, no estén ansiosos, no estén preocupados. ¿Por qué? Porque yo estoy con ustedes, dijo él en respuesta. Entonces el temor viene de la desesperación, del opuesto de la esperanza, y el odio es lo opuesto del amor, no lo olvidemos nunca. Esto es lo que busca Hasatán. Si damos lugar al temor, pronto vamos a estar desanimados y derrotados. Si damos espacio al temor, no estamos fijando nuestros ojos en Yahshua, y en ese mismo momento vamos a ser derrotados por Hasatán. Por eso necesitamos estar constantemente fortaleciéndonos en el Adón, ¿no es cierto? Como dice el Pasuk, y en el poder de su fuerza. En él debemos fortalecernos. No quiere decir que yo voy y le saco una inyección de fuerza y vuelvo al mundo. No, solamente me fortalezco en él. ¿Cómo me fortalezco en él? Estando en él. Si me salgo de él, voy a estar débil y en ese momento voy a caer en todos esos miedos, en todas esas cosas. Realmente no puedo cubrir toda la variedad de formas en las que Hasatán nos puede influenciar y atacar. Son demasiadas, ¿sí? No he dicho casi nada sobre su ataque por medio del mundo, con todas las ilusiones, las atracciones, las presiones para amoldarnos, ¿no es cierto? Esas cosas con las cuales uno viene y dice: todo el mundo está haciendo esto, ¿no es cierto? Es lo que está de moda, que no tiene nada de malo, cosas así, ¿no? ¿Por qué no hacer lo mismo que hacen todos? Ese tipo de cosas no las he mencionado, y sin embargo todos las conocemos. Hay muchas formas más en las cuales Hasatán nos ataca, pero justamente nosotros debemos fortalecernos en el Adón y en el poder de su fuerza. Se ha hecho una provisión para nosotros. Tal vez la actitud la más saludable que podríamos tener delante de esta revelación es ser abrumadoramente conscientes de nuestra debilidad. Cuanto más seamos conscientes de nuestra debilidad, más estaremos fortaleciéndonos en la fuerza del Adón. Esa es la cuestión, ¿no es cierto? Así que es cuando reconocemos que somos débiles que estamos listos para hacer esto, para cumplir esta orden de fortalecernos en el Adón. Porque no se puede fortalecer a alguien que está convencido de que ya es fuerte por sí mismo. Por eso muchos se alejan creyendo que son fuertes por sí mismos, y salen a luchas en las cuales van a ser derrotados sí o sí. La Abba los deja y en su momento los restaurará y los levantará y les mostrará justamente que necesitan aceptar su debilidad, porque es en nuestra debilidad que su fuerza se manifiesta. Entonces, habiendo ahora terminado con esta charla, vamos a encerrar aquí, vamos a pasar al Skype en unos 5 minutitos para estar charlando de estas cosas, ¿sí? Shalom a todos, hermanos, y los espero allá para conversar un poco.